El objetivo que nosotros tenemos al final es que podamos tener un alcance, poder explicar un poco el funcionario de cumplimiento, cuál es la tarea que tiene el funcionario de cumplimiento, cuál es los requisitos que tiene un comité de cumplimiento y el por qué debe estar integrado, ¿verdad? Y debe estar documentado un comité de cumplimiento y al final cuál es la unidad de cumplimiento a seguir. Acordémonos que en Honduras, a través del decreto 131-2014, se amplía lo que es esta ley de lavado de activos. Teníamos bajo el decreto 144-2014 la ley especial contra el lavado de activos, ¿verdad? Que hablaba de alguna manera sobre las APNFD. Ahora se amplió y se dejó una ley específica de la Ley para la Regularización de Actividades Profesionales No Financieras Designadas, que son al final las APNFD, que esta pues está bajo el decreto 131-2014 y al final la finalidad de todo esto es que Honduras pueda tener de alguna manera estas recomendaciones que el GAFI da a través de la recomendación 28, que habla, ¿verdad?, sobre la regularización y supervisión de las APNFD. Acordémonos que Honduras es parte de diferentes convenios internacionales contra el tráfico ilícito y de alguna manera esto hace que la delincuencia organizada pueda estar de alguna manera un poco más monitoreada. Lo que es importante también, ¿verdad? Porque esto le permite a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de un MOPRELA, poder de alguna manera regular y supervisar lo que son las instituciones financieras y las que no son financieras. ¿Y esto para qué? Pues al final, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que dan una apariencia de legalidad. Y al final, ¿verdad? Esto lo que hace hace una descomposición a la estructura social, política, económica, que de alguna manera constituye una amenaza para nuestro país, una amenaza para la paz, para la seguridad, para el desarrollo de las naciones, de los países donde al final todas estas medidas legislativas hacen que de alguna manera se conviertan en normativas y que de esta manera pues se pueda prevenir, detectar y combatir dichas actividades ilícitas. Y al final ese es el objetivo que tiene esta ley de las APNFD, ¿verdad? Que de alguna manera a través de lo que ha pasado con el COVID hemos quedado de una manera pausada porque no hemos podido empezar a implementar todo ese proceso. Hemos quedado con el proceso de tener la revisión del programa de cumplimiento, pero no hemos llegado a la fase de cómo todas esas personas que se han inscrito, que han pasado ese proceso de registrarse como APNFD, de nombrar a un oficial de cumplimiento, de realizar un programa de cumplimiento, no han podido implementar ese programa de cumplimiento por todo lo de la pandemia. Pues prácticamente, ¿verdad? A través de lo que son los comunicados, las prórrogas que la misma MOPRELA, que es el ente, ¿verdad? La unidad financiera que se está regulando aquí en Honduras, regula a estos 21 rubros, que dentro de estos 21 rubros entran lo que son arrendadoras, inmobiliarias, hoteles, casas de empeños, notarios, un sinfín de rubros que anteriormente pues no sabíamos que iba a pasar esto, de que se iban a regular, de que iban de alguna manera a tener una obligatoriedad de decir, ustedes van a tener que realizar este proceso de prevenir las actividades ilícitas. Y es por ello, ¿verdad?, que a través de las prórrogas se emitió la primer prórroga, que fue en el año 2019. Esa fue la primera prórroga, se venció. Dieron una segunda prórroga, se vencía el 29 de febrero del 2020, ya se venció, y emitieron una tercera prórroga para que la gente todavía pudiera alcanzar todas estas obligaciones
que de alguna manera son parte ahora del proceso. Se venció, ¿verdad? Y ahorita pues a través de lo del COVID se ha emitido un nuevo comunicado con otra prórroga en la cual hemos estado pausados porque se venció ese tiempo de la prórroga, pero no se ha vuelto a emitir un nuevo comunicado para saber si se va a dar ese tiempo en el 2021 para todas esas personas que desconocen todo el proceso que hay que realizar. Y cuando me refiero a todo el proceso, en resumida, ¿verdad? Para los que están presentes, prácticamente en Honduras nos solicitan, ¿verdad? Que si usted es del rubro que está obligado a tener programas de cumplimiento, usted debe de ingresar a la plataforma que es sumoprelac.com, usted debe de registrarse para obtener una constancia, que esa constancia le certifica a usted que su empresa ya está registrada. Y es importante mencionarles que hoy en día los mismos bancos, las instituciones públicas, como lo que es la municipalidad, el SAR, ya están solicitándole a estos rubros lo que son estas constancias. Es parte obligatoria del banco decirle si usted pertenece al rubro de inmobiliaria, al rubro de arrendamiento, ya solicitan esta constancia. Seguidamente de eso, usted va a venir, va a tener un tiempo prudencial para poder registrar al oficial de cumplimiento. Cuando digo registrar es porque usted va a designar a una persona para que pueda realizar esa tarea. Esa persona va a ser la encargada de estar registrada en esa plataforma y es prácticamente la persona responsable de realizar todo lo que son los reportes y toda comunicación directa con el ente de la unidad de inteligencia. Seguidamente de eso se manda un programa de cumplimiento a revisión y por último, ¿verdad? Que es la última fase que muchos de los que hicimos este proceso hemos quedado en esta parte del plan de adecuación, que es la implementación ya prácticamente en la empresa que no se ha podido realizar. Prácticamente al final es un proceso que no se hace en un mes, es un proceso que lleva mucho tiempo y es por eso que de alguna manera la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a través de un MOPRELAN han venido manejando prórrogas y de alguna manera nos ha dado un tiempo de que nosotros podamos trabajar sin ninguna multa. ¿Por qué razón? Porque todavía en Honduras no existe un reglamento de sanciones donde diga si usted no cumplió en el tiempo estimado, usted va a tener una sanción. Todavía Honduras está en el proceso de poder publicar el reglamento de sanciones. Sin embargo, les comento que Honduras en la revisión que tuvo a través de Gafilar, que tuvo un informe en el 2016, Honduras ahorita en el 2020, tuvo una revisión para saber en qué mejoras tenía a un proceso continuo, ¿verdad? Realizar. Pues prácticamente el reglamento, la idea o el plan de ellos era poderlo emitir ahorita en el 2020. No hay todavía un comunicado o un reglamento oficial a través de la Gaceta que diga que ya está aprobado el reglamento. Sin embargo, si usted de las personas que todavía está en este proceso y que no ha terminado, yo lo invito, ¿verdad? Que de alguna manera pueda visitar estas páginas porque si una vez se emite un reglamento con sanciones y que se estipule que por alguna deficiencia, algún mal control, algún punto débil, se van a cobrar sanciones, la verdad que va a ser un punto más delicado. ¿Por qué? Porque al final sabemos que aparte de la obligación que vamos a tener, estos rubros que van a tener que prever el lavado de activos, también tenemos obligaciones con el SAR, obligaciones con la municipalidad, obligaciones con otros entes que de alguna manera también, ¿verdad?, son parte del día a día en una empresa. Entonces, prácticamente, aquí la idea es que ustedes puedan ir conociendo cuáles son las etapas, ¿verdad? Al final, el programa de cumplimiento se aprueba, los informes se evalúan a través del comité de cumplimiento, que ya les voy a estar explicando un poquito cómo es el proceso de esto.
conocer los reportes, ¿verdad? Que al final es la tarea que va a hacer el oficial de cumplimiento, y designar al oficial de cumplimiento, que acá es importante mencionarles la parte importantísima que tiene esta persona dentro de una empresa para poder prevenir el lavado de activos. El comité de cumplimiento, ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿O para qué me va a servir eso? Pues prácticamente, ¿verdad? Dentro de la resolución de la UI 489-2018, que es el reglamento que nosotros en Honduras tenemos, tenemos lo que es el comité de cumplimiento. El comité de cumplimiento al final, ¿verdad? Se integra por lo que son junta directiva o lo que es un gerente general o la persona designada, ¿verdad? A poder tener esta tarea de un comité. El objetivo o la integración de esto al final es para que de alguna manera se pueda supervisar, monitorear toda la tarea que el oficial de cumplimiento realiza. Importante mencionarles, ¿verdad?, que aquí en Honduras el reglamento nos da excepciones. De alguna manera nos dice, ¿verdad?, que tenemos responsabilidad de la administración superior, que es donde entra todo esto del comité de cumplimiento, que al final, ¿verdad?, la tarea de ellos es poder supervisar el programa de cumplimiento, conocer sobre los reportes, tomar en cuenta los riesgos de lavado de activos, pero sí nos enfatizan de que de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿verdad?, de la organización, de la estructura, de los recursos, nosotros podemos de alguna manera hacer excepciones. Excepciones significa de que usted puede enviar una carta a un MOPRELAC diciendo sus limitaciones o el por qué usted se limita a tener un comité de cumplimiento. Por ejemplo, les daré un ejemplo sobre los casos que yo he podido llevar. Yo he podido participar en estas excepciones con algunos clientes y de esta manera se hace la carta, se especifica, ¿verdad?, el por qué razón no se va a integrar un comité completo, porque al final, pues el tamaño de la compañía posiblemente solo tiene 10 colaboradores, solamente tiene un gerente general y realmente el socio es 100% el mismo, ¿no? Entonces prácticamente ahí se pone todo una aclaración, una justificación del por qué yo no voy a cumplir con todo lo que me pide el reglamento, ¿verdad?, sobre un comité de cumplimiento. Yo lo mando a la oficina MOPRELAC y ellos me responden si aceptan o no aceptan mis limitantes. Si ellos me responden que sí es aprobado, entonces yo evado el punto de la responsabilidad del comité de cumplimiento y lo que hago es designar ya sea al oficial de cumplimiento o al gerente general la tarea que va a realizar, ¿verdad? Que va a ser la tarea un poco más compleja del comité de cumplimiento, pero que de alguna manera siempre va a estar en supervisión. Entonces, prácticamente el mismo reglamento que nosotros tenemos en Honduras nos hacen algunos énfasis que podemos hacer de acuerdo a lo que la misma ley nos emite. El oficial de cumplimiento. Aquí es importante mencionarles, el reglamento o las leyes o las normativas de nuestro país no nos dan un perfil adecuado sobre quién va a ser un oficial de cumplimiento. Simplemente nos dicen que debe ser una persona profesional con experiencia en temas de prevención de lavado de activos. Sin embargo, les menciono, aquí es importante saber qué papel va a jugar esta persona dentro de una compañía. Tristemente, a mí me ha pasado que he podido ver casos donde prácticamente quieren que el mismo contador tenga la tarea del oficial de cumplimiento. Y no debería de hacerse así. ¿Por qué razón? Porque al final este es un papel muy importante que se juega en la organización.
realmente el oficial de cumplimiento debería ser una persona que tenga todas las facultades y las capacidades para realizar su tarea adecuadamente. Y de alguna manera, realizar esta tarea significa que va a tener tiempo a detallar, ¿verdad? A cumplir, porque dentro de todo esto hay tareas a cumplir como son lo que son implementar políticas, implementar reglamentos de sanciones, implementar lo que es debida diligencia, código de ética, reportes el 10 de cada mes. Imagínense, solamente imagínense a veces la tarea del contador, ¿no? El 10 de cada mes tiene que hacer declaraciones, cierre de estado financiero, inclusive otras tareas más. Y que aún vengan y que le digan que tiene también que hacer reportes a la Homoprelac para estar monitoreando todas las transacciones financieras que tiene la compañía. Al final, considero yo que este papel es tan importante que no es solamente cumplir con un requisito. Si al final su empresa está invirtiendo en un programa de cumplimiento, está invirtiendo en pagar un oficial de cumplimiento, al final la idea es que se pueda prevenir todas estas actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque al final les comento que las mismas leyes de lavado de activos nos dicen a nosotros que debemos de cuidarnos de los riesgos asociados. ¿Y qué son los riesgos asociados? Pues prácticamente los riesgos asociados vienen a ser todo lo que es un riesgo legal, un riesgo reputacional, un riesgo de contagio, un riesgo operativo, que al final de alguna manera esto afecta a la empresa. Por ejemplo, les diré, un riesgo legal, posiblemente los que son abogados, ¿verdad? Sabe un poco más de toda la parte legal a veces que debemos de hacer para poder estar al día, para que la empresa tenga una buena imagen, ¿verdad? A veces nosotros mismos podemos ver de que si nosotros no hacemos algo en tiempo y forma con la municipalidad, la municipalidad viene y nos pone un rótulo que dice obra ilegal a veces. Entonces realmente eso da una mala imagen a la empresa y de repente son problemas legales, ¿no? Que se pueden solucionar. Esto es un riesgo al final legal, posiblemente si no hacemos las cosas correctamente, de acuerdo a cada organismo público, entonces al final nos hace tener una mala imagen. Un riesgo reputacional puede ser, si usted no hace una debida diligencia con un cliente, posiblemente usted ahorita en esto de la pandemia tuvo una relación con un cliente nuevo que no lo investigó, que no pidió referencias, que no supo de dónde provenía todo el efectivo que recibió, porque posiblemente la persona solo le pagó en efectivo y eran cantidades arriba de los 200,000 lempiras, ¿verdad? Entonces al final usted tuvo esa relación y con el tiempo se da de que esta persona pues andaba en actividades ilícitas y pasa de que los medios de comunicación en nuestro país a veces empiezan a señalar todos estos contactos, todas estas relaciones que tienen con esa persona que anduvo en esas actividades ilícitas y posiblemente su empresa cae ahí sin saber de la situación que estaban, ¿no? Entonces al final estas son cuestiones que la misma publicidad, los mismos medios hacen de que su empresa, su credibilidad ya caiga, y más ahora con las redes sociales, de que en cuestión de minutos podemos desacreditar a una empresa. Ejemplo de ello, ¿verdad? Creo que todos los que somos de Honduras pudimos observar lo que pasó con Banco Continental, ¿no? Cuando empezaron a investigar a este banco con todas las actividades que tenían, quiénes eran sus colaboradores, sus empleados, sus empresas relacionadas, al final puede de alguna manera afectar la imagen de otra empresa. Por eso es importante que nosotros en un programa de cumplimiento tengamos los procesos debidos para poder investigar a nuestros clientes, para poder decir en qué momento yo voy a reaccionar hacia una situación donde no me están entregando una información completa. Entonces, todas estas tareas al final las realiza el oficial de cumplimiento. Por eso es importante
que el oficial de cumplimiento tenga esta imagen de una autonomía independiente. En la parte del programa de cumplimiento, nosotros como parte de, asesores, ¿verdad? De personas que realizamos programas de cumplimiento, es importante dejar siempre ya una estructura organizativa donde se vea en qué parte del organigrama va a estar el oficial de cumplimiento, porque esta es una persona que al final va a figurar en todo el sentido. Si la persona de recurso humano va a contratar, el oficial de cumplimiento debe revisar el expediente de la persona que se va a contratar. Debe hacer una estructura investigativa y verificar si recurso humano también, ¿verdad? Realizó la parte investigativa correspondiente. Es decir, que al final siempre el oficial de cumplimiento va a estar ligado a muchos departamentos como un segundo filtro. ¿Por qué? Porque al final la tarea que se quiere realizar es establecer medidas que de acuerdo a un nivel de riesgo se pueda dar y que de alguna manera se pueda prevenir cualquier situación incorrecta, ¿verdad?, que podamos tener. Dentro de las responsabilidades de un funcionario de cumplimiento, de un oficial de cumplimiento, ¿verdad?, hay un sinnúmero de actividades. En la parte del artículo 10 del reglamento, ustedes pueden ver que tiene más de 15 actividades donde él tiene que proponer políticas, tiene que preparar documentación, tiene que elaborar informes, tiene que establecer canales, tiene que hacer muchas tareas. Y al final, por eso se solicita que la junta directiva o la parte encargada, la gerencia encargada, cuando pueda comunicarle a Homoprelac para inscribir a este oficial de cumplimiento, estén seguros realmente de que esta persona va a ser una persona que les va a responder responsablemente, que de alguna manera va a hacer su tarea eficazmente, una persona que tiene las cualidades para estar dentro de la organización. Porque, ¿qué pasa? Lo he podido observar en nuestro país. Muchas veces están contratando un oficial de cumplimiento y lo que le quieren dar es un salario de 13,000 lempiras. O sea, un oficial de cumplimiento no gana 13,000 lempiras. Un oficial de cumplimiento es una persona con un rango, con un profesionalismo, con una responsabilidad enorme, señores, que no se puede vender por 13,000 lempiras. Entonces, al final, tiene que ser una persona capacitada y con conocimiento a lo que va a realizar. Y si la persona no va a estar con experiencia, la empresa tiene que empezar a promoverle capacitaciones sobre este tema de lavado de activos. No podemos poner a una persona que no conoce nada del tema como oficial de cumplimiento sin ninguna asesoría. Y es triste porque es lo que realmente estamos viviendo en nuestro país. O sea, estamos viendo que a través de todo lo que son los rubros de los sectores de APNFD se está manejando, ¿verdad?, la inscripción del oficial de cumplimiento, y de alguna manera lo que hacen es venir y decir, vamos a hacer esto por requisito, pero acordémonos, hay una obligatoriedad a cumplir. Entonces, para mí, yo por eso asesoro bien a los clientes y les digo, si no tienen el capital para poder contratar un oficial de cumplimiento, pero tienen en su base de datos personas que ya pertenecen, que tienen ese sentido de pertenencia en la empresa, que conocen el funcionamiento de la empresa, que tienen esa actitud de querer aprender, de querer crecer profesionalmente, se puede hacer una excepción y se puede decir, esta persona es interna de la empresa, pero va a realizar la tarea del oficial de cumplimiento. Lo pueden realizar, pueden hacer una nota y perfectamente se lo van a revisar. Yo lo he hecho con algunos clientes y de alguna manera se ha cumplido, ¿verdad? Por la parte de poder detallar bien el por qué se está realizando esta tarea. Y es importante mencionar, si usted va a realizar esta excepción,
no significa que esta persona va a tener dos tareas, que va a ser oficial de cumplimiento y que va a ser contador, o que va a ser gerente financiero y que va a ser oficial de cumplimiento. No, simplemente se le va a quitar de un cargo para dejarlo en otro cargo independiente y autónomo. Porque pasa eso de que les ofrecen más dinero para que hagan dos tareas y al final créanme que la tarea que va a tener esta persona no es una tarea de que va a estar sentado y solo va a hacer la tarea una vez al mes. No, es una tarea de todos los días, es una tarea muy exhausta, es una tarea dentro de la cual va a tener obligaciones, porque aquí no solamente es mandar reportes mes a mes, después va a tener que mandar reportes semestrales, va a tener que emitir comunicados si le llegan a pedir información, va a ser la imagen como oficial de cumplimiento de la empresa. Y aquí también les voy a aclarar, ¿verdad? Que el mismo reglamento en el artículo 9 nos habla de la incompatibilidad del cargo. ¿Quién no puede ser oficial de cumplimiento? Pues prácticamente aquí nos mencionan, ¿verdad? Que no puede ser oficial de cumplimiento un director o un gerente o un miembro de la junta directiva. Acordémonos que cuando hablamos de juntas directivas o consejos de administración, hablamos de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas por lo general siempre tienen estos consejos administrativos que están regidos por algunos socios. El auditor interno o externo, ¿verdad? Estas personas pues no pueden ser funcionarios de cumplimiento hasta haber dejado un tiempo prudencial a cumplir. También, ¿verdad? Personas que sean analistas o corredores de sujetos obligados no pueden, accionistas no pueden, personas que tengan antecedentes penales, personas que han sido condenados por algún delito público y personas que han sido sancionadas por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Esto es lo que nos dice el reglamento. Sin embargo, les comentaré que yo tuve un caso dentro de la cual, ¿verdad? Mi cliente tenía una pequeña inmobiliaria donde solamente tenía 5 o 6 colaboradores, no me acuerdo bien. Y realmente solamente se regía porque era pues un negocio familiar, pero que de alguna manera pues sí tenía ingresos arriba de los $10,000 mensuales y que por esta razón ellos tenían que cumplir todo este proceso de APNFD. Prácticamente estuvimos haciendo todas las excepciones, inclusive hicimos la exención por la incompatibilidad porque prácticamente como gerente general, él quería agarrar el puesto de oficial de cumplimiento. Para mi ver, de acuerdo al artículo 9, pues no era permitido. Sin embargo, explicamos la situación del por qué, pues no íbamos a tener un oficial de cumplimiento diferente. Entonces realmente se aceptó el plazo, se aceptó que el dueño, porque prácticamente era dueña, era socia y era la gerente, prácticamente se aceptó a que ella figurara como oficial de cumplimiento. Para mí fue sorpresa porque realmente se deja ya de lado un poco lo que dice el reglamento, ¿no? Pero sí especificamos bien el por qué estábamos haciendo las cosas, el por qué ella pues quería tomar ese papel y se aceptó. Entonces yo aquí les recomiendo que cuando tengan consultas, que cuando tengan cuestiones con toda esta parte de APNFD, siempre se aboquen a explicarlo bien a detalle. No, a mí me gusta más dejar por correo las cosas, hacer una llamada, porque muchas veces los que están en los teléfonos nos dan recomendaciones sin estar de repente viendo la ley o sin estar muy seguros. Entonces, muchas veces es mejor mandar un correo y hacer un backup de esos correos, porque el día de mañana me dicen, pero usted ¿por qué hizo eso? Pues prácticamente ustedes van a tener un soporte de que un oficial de la comisión o de un MOPRELAC les dio ese comentario, porque al final en el correo a ustedes les dan el nombre de quien los atendió
y les ponen el ticket. Entonces al final eso ayuda porque es un soporte para cualquier revisión que ustedes puedan tener al final. Entonces sí, mi recomendación siempre es eso, traten de dejar todo por escrito para que el día de mañana pues no tengan problemas. Programa de cumplimiento. Pues acá prácticamente el programa de cumplimiento nosotros podemos ver que nos hablan de 6 incisos: políticas y procedimientos, auditoría interna, externa, sanciones, código de ética, evaluación de riesgo, capacitación. Todo esto lo lleva un programa de cumplimiento. Hay cuestiones de que muchas empresas, por ejemplo, hay empresas que ya tienen un reglamento de sanciones, que ya lo han emitido, ¿verdad? A través del Ministerio de Trabajo, que ya lo han firmado y que de alguna manera ya es parte del vocabulario, de la pertenencia, del conocimiento que tiene un colaborador. Entonces, prácticamente, ¿qué se debe de realizar acá? Pues realmente solo es el anexo a la actividad de prevención del lavado de activos. No significa que yo voy a venir y voy a hacer un nuevo reglamento y que le voy a cambiar todo a la compañía. No, no, porque acordémonos que al final el colaborador es el activo más valioso que la empresa va a tener y que de alguna manera nosotros, cuando hay cambios, como en este caso un programa de cumplimiento, que es una cuestión que va a realizar un cambio importante en la empresa, lo que nosotros debemos de realizar es poder sociabilizar cada punto del programa. Por ejemplo, si yo voy a emitir políticas y procedimientos, por ejemplo, voy a realizar políticas y procedimientos con la investigación de mis clientes, con la investigación de mis proveedores, con la parte de los medios de pagos ahora a recibir. Entonces, todo eso yo se lo debo de ir sociabilizando a la persona de venta, a la persona de caja, a la persona responsable que de alguna manera me va a estar apoyando a realizar toda esta tarea. Un código de ética importantísimo, ¿no? Que toda empresa mantenga su código de ética. Yo creo que el código de ética nos da ese apoyo, esa confianza de decir, esta empresa tiene responsabilidad social conmigo, tiene una responsabilidad de que de alguna manera me emite confianza. Y a pesar de que aquí en Honduras no todas las empresas mantienen este código de ética, que es, yo creo que es una parte tan esencial, que así usted tenga una empresa pequeñita, pues mantenga por lo menos lo básico de un código de ética, porque eso le da sentido de pertenencia a un colaborador. Y créanme que a pesar de que estamos en un país que estamos pasando la situación de la pandemia, yo creo que ahorita es importante que estamos en este tiempo de incertidumbre, este tiempo donde pues nos ha afectado a muchos, ¿no? Poder tener de alguna manera esta pertenencia y que más que el colaborador se sienta en confianza. Entonces realmente el programa de cumplimiento nos abre ese camino a que nosotros, si no tenemos implementado un código de ética, lo podamos implementar y de alguna manera que ellos puedan también colaborar con algunas opiniones, porque yo creo que ahora ya no es esta estructura tan matricial que antes había, ¿no? De que siempre era gerente, los gerentes medios y al final todos los subordinados. Yo creo que ahora el mundo se ha globalizado tanto que es donde venimos nosotros a poder hacer los cambios y de alguna manera a hacer que todos podamos opinar porque la empresa marche mejor. Entonces realmente el programa de cumplimiento, a pesar de que tiene su normativa, de que tiene su estándar, que va a tener mucha guía para oficial de cumplimiento, al final también nos está dando ese espacio para que el colaborador, el cliente, el proveedor, el dueño se siente en confianza de que de alguna manera se está haciendo una actividad a prevenir cualquier situación a futuro. De eso se trata. Cuando hablamos de evaluaciones de riesgo, pues prácticamente aquí se trata de poder realizar matrices, se trata más que todo de la parte cuantitativa que lleva el programa de cumplimiento, que son tablas, ¿verdad? Que son partes estadísticas donde uno ya evalúa todos los riesgos que va a tener. Y para hacer esto,
pues realmente se debe conocer todo el proceso de la empresa. Aquí, señores, no es un invento que se va a hacer en evaluar el riesgo, no. Se debe conocer la empresa, se debe saber qué rubro es, qué tipo de cliente tiene, cuáles son los medios que tiene. Por eso se habla, cuando se habla de factores de riesgo, que creo que está más adelante, lo voy a poner. Cuando se habla de eso es porque al final lo que nosotros queremos es tener esa confianza con todo el sistema interno y externo de nuestra compañía. Y aquí es cuando hablamos un poco de la debida diligencia de clientes y usuarios. Nuestro cliente sabemos que es la pieza más importante para la compañía porque al final el que nos da ese ingreso a nosotros poder mantenernos en el mercado. Pero así como también existen estos ingresos, nosotros debemos de identificar qué tipo de clientes tenemos, debemos de identificar, ¿verdad?, qué medio me está vinculando con mi cliente, las etapas que yo tengo con mi cliente, y es por ello que a través del programa de cumplimiento nosotros vamos a poder de alguna manera tener una base más exacta. Vamos a tener que realizar expedientes de mi cliente, voy a tener que saber toda la base de datos básica de mi cliente, voy a tener que realizar los riesgos que voy a tener en ciertas zonas de nuestro país, ¿verdad? Sabemos que Honduras pues mantiene zonas riesgosas y zonas medias y zonas pues que no son tan peligrosas. Sabemos que existen lugares donde pues son controlados por las maras. Entonces realmente aquí es donde nosotros debemos ya de ir evaluando qué zonas para mí van a ser riesgosas de un riesgo alto y qué zonas no van a ser riesgosas. Por ejemplo, sin menospreciar a la zona, pero por ejemplo voy a poner Chamelecón, ¿no? Chamelecón sabemos la situación, a veces para entrar ahí, para salir de ahí, hay horarios. Es una situación de que si usted no tiene el contacto, pues difícilmente se va a atrever a entrar ahí. Entonces realmente sabemos que es una zona de riesgo alto, sabemos que es una zona que la plusvalía, ¿verdad? A través de eso, pues ya no va a ser igual. Entonces todo esto al final hace que nosotros vengamos a trabajar en esta debida diligencia. Y es importante aquí mencionarles que cuando usted, si es del rubro de que tiene que realizar esta inscripción y que va a tener que hacer todo este proceso, si usted ya va a tener un formulario para debida diligencia de su cliente, es importante que usted sociabilice con su cliente el por qué se va a llenar ese formulario, el por qué esa persona va a tener que dar alguna información básica, porque yo soy de las personas que si a mí me ponen a leer un formulario y no me dicen cuál es el objetivo, yo no lo lleno porque me quita tiempo. Pero si ya viene una persona y me explica el por qué lo tengo que hacer, cuál es el objetivo, cuál es el proceso, yo entonces lo hago con toda la colaboración del mundo. Pero es importante aquí que nosotros vayamos trabajando en esta información con el cliente, que la persona de alguna manera tenga el tiempo prudencial para poder llenar ese formulario que lleva tiempo. Entonces, a eso nos basamos, a que de alguna manera podamos sociabilizar cada punto del programa de cumplimiento. Cuando hablamos de personas expuestas políticamente, ¿quiénes son? Pues prácticamente aquí nosotros sabemos que contamos, ¿verdad?, con personas que están en la política, con personas que son figuras públicas, con personas que de alguna manera están en el medio y para ello, ¿verdad?, hay un proceso a seguir dentro del programa de cumplimiento. Esta persona, ¿verdad?, debe de cumplir con los requisitos básicos que va a tener un programa de cumplimiento. Dentro del programa de cumplimiento les diré que esta persona pues va a tener que dar cierta información para cumplir, ¿verdad?, con la parte del comportamiento a investigar de este político, porque al final lo que se quiere es poder monitorear toda esta cuestión de prevención de lavado de activos.
Entonces, al final se permite identificar si esta persona que está en la política o que está de alguna manera en un medio de comunicación, pues pueda tener alguna actividad con nosotros. Y para ello, ¿verdad? Pues dentro de los procesos que ustedes pueden tener en su programa, pues ustedes pueden pedir una declaración, información básica, alguna referencia, porque al final, pues, parte de Honduras, pues sabemos que tiene diputados, que tiene alcaldes, que tiene personas que trabajan de alguna manera directamente con el Congreso, y a esto se le llama, ¿verdad?, que son parte expuesto de la política. Y pues hemos visto en nuestro país muchos casos, ¿verdad?, de políticos que han tenido mucha relación con actividad ilícita. Entonces realmente lo que se quiere es poder enfocar que la situación sobre algún político dentro de una compañía pues pueda mantenerse documentada correctamente. Por si el día de mañana a usted le llega a un diputado o un alcalde, pues usted va a saber dentro de su programa de cumplimiento cuál es el proceso que va a seguir. A eso se refiere el programa de cumplimiento con algunas cláusulas que va a tener. Cuando hablamos de riesgo, pues al final yo creo que el riesgo es la amenaza, ¿verdad? Que no solo la empresa mantiene, o sea, al final yo creo que el riesgo lo mantenemos tanto nosotros como personas naturales, la empresa, la misma sociedad, el mismo país, o sea, nadie está expuesto a no tener un riesgo, todos estamos en esa amenaza y es por ello, ¿verdad? Que a través de la ley de lavado de activos en el artículo 2, ya nos dan un concepto de lo que es el riesgo. Y al final, ¿verdad? Lo que se quiere es que este riesgo se pueda controlar, de que si nosotros vamos a tener un riesgo en nuestra compañía, pues de alguna manera pueda ser un riesgo controlado, de que no solamente podamos estar llenándonos de clientes, de proveedores o de colaboradores sin conocer quiénes son. Realmente aquí ya nos dice cómo vamos a poder medir a todo este tipo de entornos que nosotros tenemos en la empresa. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de identificar los riesgos, pues prácticamente es acá lo que les mencionaba yo. Uno desarrolla procedimientos a seguir, desarrolla tablas, matrices, cuestiones donde uno ya va a ir desarrollando de acuerdo al rubro que usted tiene, qué tipo de cliente tiene, por ejemplo. Usted puede tener clientes locales, clientes nacionales, o puede tener clientes nacionales o extranjeros. Entonces, si son extranjeros, se va a tener que evaluar si son de países de riesgo alto, si son de países de paraísos fiscales, o sea, una situación que ya la persona que lo va a asesorar o la persona que va a estar en esta situación ya es la persona que va a estar haciendo la parte estadística y cuantitativa, ¿verdad? Que lleva todo esto. Si tiene productos o servicios, esto se va a tener que medir, las zonas geográficas, los canales de distribución, las formas de pago. Ya todo esto, señores, la ley lo estipula. Nuestra ley de Honduras estipula los conceptos, el procedimiento a seguir. Sin embargo, no nos da una guía de cómo lo vamos a hacer. Ahí se tienen que buscar personas expertas, personas que puedan asesorar a este tipo de matrices para que tenga una buena funcionalidad en la compañía. Y al final, ¿verdad? Esta es la participación que nosotros tenemos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden realizar a través de las preguntas que están abiertas para que podamos apoyarles con cualquier consulta o duda que tengan. Carlos. Sí. Hola, muchas gracias, Telma, por la presentación, estuvo muy buena, excelente. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, nos gustaría hacer algunos anuncios, ¿no? Primero, nos gustaría invitarlos a todos a que nos acompañen el próximo miércoles al tercer seminario del Coloquio Compliance 2020. En esta ocasión nos estará acompañando desde Costa Rica José Quesada, que es el fundador y presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos, FELADE. En esta ocasión, José nos estará compartiendo sobre los riesgos del lavado de activos y principalmente los nuevos riesgos que se han creado a través de la pandemia, ¿no?
Y recordemos que los riesgos de lavado de activos no solo se dan en ciertas empresas, ¿no? Este riesgo existe en todas las empresas, indiferentemente del país al que pertenezcan y del sector en el que ustedes operen. También los queremos invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de Galindo y Asociados. En esta que tenemos un grupo en WhatsApp. Ahí los invito a que se unan. Ahí estaremos compartiendo más eventos y capacitaciones. También los invito a que se unan a la Asociación de Compliance de Honduras. También tenemos un grupo, ahorita les vamos a compartir el link para que se puedan unir. Y los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales de Facebook, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. También nos pueden buscar en nuestra página web como Galindo y Asociados Honduras. Vamos a comenzar con las preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que tenga, las puede realizar en estos momentos. Telma, nos están preguntando, Carla Romero, sobre los requisitos que debemos de cumplir para poder optar a un puesto de oficial de cumplimiento. Ok, muchas gracias, Carla Romero. Al final, como les mencionaba, el mismo reglamento no nos da requisitos, solamente nos da dos incisos que menciona que esta persona pues debe tener un título profesional y que debe ser una persona que tenga conocimiento sobre la prevención del lavado de activos. Al final, si usted es una persona que mantiene el título y que de alguna manera le apasiona o tiene sentido de poder tomar este puesto oficial de cumplimiento, yo considero que es parte de una preparación de capacitación para que de alguna manera, pues, con el tiempo, pues, esté preparada para tener este puesto oficial de cumplimiento. No hay requisito por parte de nuestra ley para poder decir va a ser oficial de cumplimiento. Pero creo que para mencionarles o hacerles un poquito de énfasis, oficial de cumplimiento lleva una tarea muy importante, ¿no? Tiene que saber de prevención de lavado de activos, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de las leyes nacionales, tiene que saber de las leyes internacionales, tiene que saber partes legales, o sea, es un sinfín de funciones que tiene, que al final es una persona que tiene que estar en constante preparación. Yo creo que este tema es un tema importante, a mí me apasiona mucho este tema, pero al final siento yo que la preparación es lo que los puede llevar a ser excelentes oficiales de cumplimiento. Bueno, tenemos una segunda pregunta y nos hablan con qué frecuencia se debe capacitar al oficial de cumplimiento y solo es a él o debe capacitar a toda la empresa. Ok, no escuché mucho, se escuchó interrumpido. ¿Será que la repite la pregunta? Sí, con gusto. Nos están preguntando que con qué frecuencia debemos de capacitar al oficial de cumplimiento y si solo es a él o se debe capacitar a toda la empresa. Ok, bueno, aquí prácticamente la misma ley que tenemos en Honduras nos especifica que mínimo deben ser 2 veces al año. ¿Por qué 2 veces al año? Porque esta persona debe de documentar de que recibió una preparación, un certificado, un diplomado. Eso es parte de la revisión que al final una auditoría de cumplimiento la van a revisar. ¿Qué tanta preparación tuvo esta persona como oficial de cumplimiento? Entonces, al final, mínimo son dos, pero si la empresa o el mismo oficial quiere prepararse en temas actuales, digamos ahorita en todo esto de la pandemia, ha habido tanto webinar que inclusive dan certificados de participación gratis, entonces yo creo que es de aprovechar el enriquecimiento, ¿verdad? Y más que son de otros países, de fuera de nuestro país de Honduras, ¿verdad? Que hacen estos eventos
dentro de lo cual podemos ver cómo en otros países pues se está globalizando más este tema de lavado de activos. Aquí todavía estamos en estos pasitos, estamos en estos pininos, pero ahí vamos. Entonces considero yo que es de ir preparándose cada día aún más, estimado. Nos pregunta Luis Burgos, ¿cómo pueden hacer las empresas pymes con el tema del oficial? Ya que muchas veces la capacidad de mantener un puesto de esta índole no está dentro de las capacidades y también como un contador puede realizar esta función. Ok, gracias, estimado Luis. Bueno, aquí es importante mencionarle, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba a inicio. Si la empresa no tiene la capacidad para contratar este oficial de cumplimiento, pues lo que pueden realizar es una excepción. ¿A qué me refiero con una excepción? De que se mande, que se escriba una carta, para hacerlo un poquito más clara. Escribir una carta, usted le envía y pone la limitante, ¿verdad? Que la empresa no puede pagar un oficial de cumplimiento, no tiene la capacidad para pagar X salario, y pone que de alguna manera está haciendo una excepción para que otra persona interna de la empresa pueda realizar esa tarea. Yo lo he podido hacer con muchos clientes y en todas me los han aceptado. Entonces realmente aquí es un proceso de mandar la carta, esa la puede mandar vía correo y en menos de un día le contestan, y entonces con eso usted lo documenta y ya tiene por lo menos esa parte de que no va a tener que tener un salario más, ¿verdad? Porque posiblemente sea un salario fijo de 30,000 lempiras y la empresa pues no tiene el alcance para pagar esa cantidad, entonces puede perfectamente realizar una excepción. Nos pregunta Juana Vázquez, ¿este oficial de cumplimiento es interno o es externo? El oficial de cumplimiento no es ni interno ni externo, al final va a ser una persona independiente, es una persona que va a tener una autonomía donde solamente el comité o el gerente o la gerencia va a poder supervisarlo. No es que va a venir y va a tener un jefe a cargo, no. O que van a contratar un oficial de cumplimiento por 3 meses, tampoco, no se puede. Es una persona que dentro del rol que va a tener va a ser autónomo, independiente dentro de la compañía. Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos esta mañana. Los invitamos nuevamente a que nos acompañen el próximo miércoles al tercer seminario. Igual, si tienen consultas o preguntas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico galindoazo@outlook.com, y también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, y también los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. De nuestra parte, le agradecemos y los invitamos al siguiente seminario. Feliz día a todos.